están? ¿Cómo están todos? Vamos acá con todo, nosotros con la posnormalidad. La posnormalidad. Escribinos, twitch.tv/neuramedia, youtube.com/neuramedia, facebook.com/neuramedia, el WhatsApp 11 3825 3190, anotalo, 11 3825 3190, el teléfono 4500 9832, el Twitter @neuramedia, el Instagram @neura.media, TikTok, estamos con todo en TikTok, les digo, estamos con todo, en todas las redes con todo, tenemos unos informes espectaculares, venimos a full con todo esto. TikTok neura.media. ¿Me permitís una cosa? Yo no me gusta leer al aire lo que yo mismo escribo, pero me parece que es un tema para pensar. Entonces, hoy escribí en Clarín lo siguiente respecto de un manual que yo denomino estrafalario que difundió Victoria Donda y para cubrir de recomendaciones, un manual para cubrir el Mundial de Qatar. Me pareció insólito, por eso escribí esto que te leo. Me avisaron del diario que es la más leída y la voy a leer en Neura por una vez. Carente de soluciones reales a los concretos dramas de la discriminación, Victoria Donda acaba, una vez más, de asesinar a la metáfora y a la lengua. Publicó y difundió un estrafalario manual para periodistas que cubran el Mundial, pletórico de recomendaciones moralistas y vacías, y deslenguando a los hablantes de la naturalidad que arraiga en la libertad de decir. Está lleno de frenos lingüísticos, aunque la E vale para cualquier cosa, ya se sabe. Lleno de freno, pero la E vale para cualquier cosa, eso ya se sabe. No se debe decir negro, afirma el libelo. Es decir, el negro Olmedo, por ejemplo, o el negro Enrique, o el negro Ibarra, ya no podrán ser invocados de ese modo. Acá es cariñoso el negro. ¿Te acuerdas del caso de Edinson Cavani, el futbolista uruguayo que le dijo negrito a un amigo y tuvo un problema en Inglaterra? Que tiene otro, las palabras cambian su significado según las latitudes y las historias. Bueno, así que si te referís al negro Ibarra, vos que sos campeón, bostero, no podés, según Victoria Donda. Podés decir lo que quieras, ¿sabes qué? Se puede decir lo que quieras. En su lugar, en lugar de decir negro, es necesario decir afroamericanos o afrodescendientes. Pero el negro Olmedo y el negro Ibarra no son afrodescendientes. Por lo menos en principio no lo son, salvo que se considere, lo cual es cierto, que todos somos afrodescendientes. Es decir, yo, por ejemplo, Miguel Wiñaski, deberían decir es afrodescendiente. El ser humano viene de África, pero no da mucho. Todos somos afrodescendientes originariamente, y bueno, y entonces, según este libelo, el valor de los pueblos originarios debe respetarse, aunque hubieran pasado millones de años desde nuestro primer ancestro. Tampoco debe decirse se ve negra la suerte del equipo. Habrá que buscar otra frase de la cromatología. Por ejemplo, decir se ve amarilla la suerte del equipo. Pareciera que tampoco, no sea cosa que se ofendan los chinos. No sé, o los del PRO, qué sé yo, pienso ahora, ¿no? No se puede decir mercado negro. Mirá vos. Lo que sí ocurre es que los dólares, se diga como se diga, se compran y se venden en el mercado negro. O en el blue. Quizá tampoco se puede decir blue. Y no debiera decirse aquel político cobra en negro. Decir negro está mal. Cobrar en negro, veremos. Propone, la Donda, evitar la difusión de imágenes propagadas de disturbios, banderazos, invasiones o represiones. De tal modo que los incidentes tras el partido Boca Gimnasia no debieron haberse televisado. Que se arrojen balazo como quieran, pero no lo digan ni lo muestren. Por supuesto, no debe decirse un equipo de hombres que demuestran su hombría. Los hombres no existen en este lenguaje. ¿Se puede decir, me pregunto, un equipo de mujeres que demuestren su femineidad? No se sabe. En esa línea propone enunciar frases como «qué belleza las hinchas de Croacia». Eso hay que evitarla. Es decir, no se puede decir belleza. ¿Cómo denominamos a las personas bellas? Muy probablemente las hinchas de Croacia sean bellas,
Pero la belleza de la libertad de decir las cosas como son está censurada. La estupidez no. ¿Qué me decís de este manual? Este manual que no es postnormal. Yo digo que en este tipo de cosas sí es anormal. Ojo, la estupidez no está censurada. Hay un libro de Paul Tabori. Paul Tabori. Se llama Historia de la estupidez humana. Es formidable. Entonces, define la estupidez como una enfermedad que padecen todos, pero que no percibe justamente el que está enfermo, es decir, el estúpido. Todos padecen la estupidez humana, pero el estúpido no se percibe a sí mismo como tal. Hay un problema, porque si no comprendés que estás perpetrando estupideces, las seguís perpetrando. Nosotros proponemos, es complicado porque uno puede estar siendo estúpido y no se da cuenta. Tips para distinguir la estupidez, el fanatismo, el dogmatismo. Cuando un tipo es fanático, te dice, esto es así y no te escucho. La sordera espiritual, cuando no te quiero escuchar, aunque escuche muy bien biológicamente, o no te quiero escuchar, eso es un signo de estupidez. Cuando no te quiero ver, cuando no te quiero comprender, cuando no te quiero sentirte diferente, cuando no te quiero por tu diferencia, por tu divergencia respecto de un canon así considerado normal. Es decir, la posnormalidad de este punto de vista sería una circunstancia antagónica a la estupidez. No necesariamente estamos hablando de una inteligencia, de mental, no sé cómo denominarla. Una inteligencia humana, lo posnormal, según estas concepciones que nosotros estamos tratando de desplegar, lo posnormal es romper, ya lo dijimos muchas veces, con esa jaula de fanatismo, de sordera, de estupidez. Y después otra cosa, de hacer política con la estupidez. No se puede decir, tenés que decir afrodescendiente, pero si acá tiene otra connotación. Hay una cosa muy importante, mire, me compré un libro recién, se llama Cómo la puntuación cambió la historia. ¿No? Cómo la puntuación cambió la historia. Lo conocía, me habían hablado de él, lo compré, lo voy a leer. Recién empecé en un bar acá al lado. Pero quiero hablar en función del lenguaje de lo siguiente. Una cosa es la denotación y otra la connotación. Trato de explicarme. Lo que denota, yo digo, este teléfono. Estoy denotando este teléfono. Lo estoy señalando literalmente, definidamente, perimetrándolo en la palabra. La connotación es otra cosa. Y por eso yo digo, ¿dónde asesina la metáfora? Yo, por ejemplo, puedo decir, este teléfono es la muerte de la comunicación. Es una manera de decir, ¿cómo la muerte de la comunicación? Claro, porque yo me paso mirando el teléfono y no veo a nadie más, ni a los otros. O sea que juego con la connotación, con la polisemia de las palabras. Entonces, negro depende, obviamente, y es real, y es realísimo, que nigger en Estados Unidos se utilizó despectivamente y no hay que decirlo. Ahí se entiende, porque no solo no es afectivo, es hiriente, es agresivo. Entonces, ¿por qué agredir? Cuando el agredido se siente agredido, pero acá eso, decir negrito, yo tengo una compañera llamada La Negra Verón y encantada que le digamos La Negra Verón, porque La Negra Verón, negrita, es otra cosa. Decir judío en Alemania en 1933 es una cosa terrorífica. Cuando una minoría, digamos así, por su mote, por su designación, sufrió persecución, matanza o esclavitud, bueno, entonces hay que pensar las palabras o repensarlas. Pero si vos decís el negro Enrique, que es el que le dio el pase a Maradona, ¿qué daño le estás haciendo al negro Enrique? ¿No?
El Negro Ibarra, que ahora es campeón. Tuvo suerte, ¿no? ¿Qué pasó en Racing? Que los que sabían no patearon el penal. ¿Qué pasó? Que lo que sabían no lo patearon, lo pateó el que no sabía. No me quiero meter con la academia, porque yo soy del rojo. Hacemos una pausa. Neura, Radio 80. Bueno, acá estamos, ¿no? Siempre buscando acá personas que se animaron, ¿no? Que se atrevieron, que tuvieron el coraje, que cambiaron lo que parecía un curso inevitable de las cosas y encontraron otro. Ahora vamos a hablar con Antonella Fredianelli. Ella nos va a contar su historia. ¿Cómo estás, Antonella? That's interesting for you to say. ¿Todo bien? Yo muy bien. Contame, ¿dónde estás? ¿Qué haces y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo? Bueno, mi nombre es Antonella Fredianelli, yo soy rosarina. Actualmente estoy viviendo en Miami, llevo 6 años viviendo aquí y soy periodista, también soy actriz y hace, 6 años que estoy en 3 programas de televisión, 2 que salen por 240 señales en Latinoamérica, se llama Ganar por las dudas, Negocios y Placer, y el otro es de Teis Sport Internacional. ¿Y cómo, vos, rosarina, empezaste en Rosario y cómo llegaste? ¿Cubriste un huracán, algo así? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, cubrí Irma. Mirá, paradójicamente vengo trabajando desde muy chica con esto, son mis sueños de toda la vida. Como te digo, mi primer desafío fue trasladarme de Rosario a Buenos Aires. Tuve 6 años también viviendo en Buenos Aires. Durante 2 años estuve viajando todos los fines de semana a Buenos Aires, porque así estudiaba teatro y en realidad ya estaba proyectando mi viaje, mi ida hacia la gran ciudad, mientras estudiaba periodismo. Luego de estudiar periodismo estudié comunicación, estudié un máster en marketing y estudié cosmetología. Siempre estuve capacitándome y siguiendo y persiguiendo mis sueños, ¿no? Y de Buenos Aires, después si tuviste una partida, ¿hacia dónde? ¿Cómo hiciste? Todos esos estudios, ¿cuántos años estudiaste? Porque periodismo, comunicación, marketing, cosmetología. Sí, tengo 33. Y todo eso, y sos tan joven. Y entonces, de Buenos Aires, ¿cómo llegaste? Y bueno, y de Buenos Aires, ¿cómo fue? Y fue una oportunidad que se presentó, como yo siempre digo, la suerte existe, pero nos tiene que encontrar trabajando. Siempre lo que sostengo, me parece que uno se tiene que capacitar y uno tiene que instruirse, sí, permanentemente. Porque no es que uno es paracaidista de las cosas que le pasan en la vida, sino que muchas veces esa punta del iceberg que otros ven tiene que ver con un esfuerzo y con un sacrificio que hay detrás, ¿no? Empecé, te soy sincera, en Miami desde la nada misma. De hecho, cuando tuve mi permiso para empezar a trabajar, lo primero que hice fue ir a Telemundo sin tener un contacto. No tenía un contacto. Digo, Telemundo es una cadena de televisión súper conocida aquí en Estados Unidos. Fui 5 veces en Uber a pedir un mail para que... ¿Pero qué iba? ¿Golpeabas la puerta? Decía, dame un mail, por favor. ¿Cómo? Porque hay que animarse. Ni siquiera eso, sí, siempre fui muy lanzada en mi vida, pero no, ni siquiera eso. Llegaba a la puerta de seguridad, el de seguridad me dice, no, nena, cargalo por internet, que no tengo otra posibilidad. Y yo le decía, vos sabés que así no, le digo, por favor, que alguien me tiene que ver la cara, porque para mí la imagen y la presencia también lo es todo, ¿no? No es lo mismo como uno se comunica a través de un mail, sino como si uno se comunica cuando uno ve a la otra persona de manera cara a cara, ¿no? Bueno, y en una de esas idas, en la última, logré tener un mail y así fue como accedí primero a Telemundo a través de una entrevista y bueno, ahí hice 5 novelas. Fue mi primer paso, digamos, en la televisión. O sea, como actriz ahí. Empezaste como actriz. Ahí empecé como actriz, sí, hice 5 novelas muy reconocidas. Y luego, en un evento del Consulado de Argentina, me crucé a un argentino que era productor y que tenía un canal de televisión y empezamos a hablar, congeniamos rápido, la verdad que entre argentinos nos entendemos bastante rápido. Yo tenía muchas ganas de trabajar y creo que cuando uno tiene ganas, el dinero siempre es añadidura, siempre, lo voy a sostener siempre. Mi mensaje en la vida es tener objetivo porque va más allá de lo material viene solo.
Es difícil, ¿no? Pero uno lo tiene que internalizar también ese pensamiento. Y bueno, fue así como empecé a trabajar en televisión. Y de ahí al periodismo, como... contame lo de Irma, ¿cómo te tocó cubrir un huracán? ¿Cuándo fue Irma, eso? bueno, en realidad Irma fue en el 2018. Yo estaba aquí en Miami. En realidad el primero fue Matthew, pero Matthew en realidad no pasó. Y con Irma, que fue el año siguiente, sí, me fui a Orlando pensando que, como la mayoría de las personas que estamos en la Florida, íbamos a no sufrir los efectos del Irma en otro lugar. Y la verdad que en Orlando fue peor que en Miami. Mirá. Había vientos huracanados, fue una locura, una locura. ¿Y lo cubriste para quién eso? Para varios medios de Argentina, sí. ¿Tuviste miedo? La verdad que sí, te soy sincera, es como que uno dice, bueno, ya me entrego un poco a la suerte, pero después de que pasan los años, uno ya se vuelve mucho más cauteloso, ya sabe que cuando vienen los avisos que tiene que prepararse antes, no en agosto. Generalmente los meses de huracán son septiembre, octubre, o sea, son los más proclives a que ocurran. Pero no sé, no hay que vivirlos con cómo se viven al principio cuando llegas acá. Lo primero que haces, vas al supermercado y te quieres llevar todo el supermercado. Después te das cuenta que si llega a pasar algo al segundo día, como mucho, va a haber abastecimiento en cualquier lugar. Después te dedicaste al periodismo deportivo. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora estoy con los dos programas de televisión que hablamos temas de la vida cotidiana, siempre tratamos de tocar temas de fondo que generalmente no se tratan como negociación en la vida cotidiana, cómo negociar con tu pareja, cómo ser feliz o tener razón, el tema de las oportunidades, jugar con fuego. Y además estoy en Teis Sport Internacional, que bueno, cubro todo lo que es la sección de lujo para ellos. ¿Cuántas horas trabajas por día? Muchísimas. Hoy me levanté a las 5 de la mañana y creo que hoy termino a las 8 o 9 de la noche. ¿De verdad? Sí. ¿Siempre es así? En Estados Unidos la gente se levanta muy Sí. temprano, ¿no? Es diferente. Hay una fantasía que uno piensa que el que vive en Estados Unidos está en la playa tomando un daiquiri y de happy hour, pero no. En Estados Unidos se trabaja y se trabaja muchísimo y sobre todo se comienza el día muy temprano. ¿A qué hora cenás? ¿Cenás con un horario americano? No, hoy me No, dijiste que no estás tengo hasta las horario, 8. no, yo no tengo horario No, americano. sos periodista, además, No, imposible. imposible. Además, si uno está comiendo, mientras está con la computadora. Es así, obviamente. ¿Y cómo es la vida en Miami, digamos? Bueno, en tu caso de una inmigrante, pero la vida, la seguridad, estos problemas que tenemos acá, ¿cuáles son los problemas allá, no? Mira, yo creo que muchas veces me lo preguntan muchísimo, si se habla de Argentina acá en Miami. La verdad es que la gente no tiene ni idea de lo que pasa en Argentina, de quién es el ministro de Seguridad, el ministro de Economía, como también la propia gente que vive aquí en Miami, que es latina o que es de Estados Unidos, no tiene ni idea de política. Acá se habla más de temas de la vida cotidiana y no del dólar, de la seguridad. O sea, se habla más del trabajo, de cuál es la temporada alta, cuál es la temporada baja, de tu familia, de los chicos, del colegio. O sea, los temas son más impersonales. ¿Y a vos como argentina sufriste algún tipo de, digamos, de discriminación o algo por el estilo o nada? A ver, no. Yo creo que uno se tiene que mantener auténtico siempre. Uno tiene que desaprender y aprender un poco, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a cuando nos trasladamos a otro lugar. Recordemos que, así como en Argentina está lleno de europeos, que estamos todos concentrados, italianos, españoles en Argentina, como decía Borges, aquí en Estados Unidos estamos todos los latinos juntos en Miami. Entonces, uno tiene que desaprender un poco la cultura de lo que tiene, de lo que está arraigado y aprender un poco del otro, ¿no? Ser un poquito más solidario con el otro. La discriminación, no. Sí, te puedo decir, en mi profesión, sí. ¿Ah, sí? Por ¿Por? eso yo lucho, sí, y porque yo lucho permanentemente con esto de ser actriz, haber sido modelo y tal vez dedicarme a lo que es el periodismo y la comunicación, desde un poco también que se puede generar contenidos a través de nada, teniendo otro tipo de carrera, ¿no? Yo creo que tiene que ver más cómo uno se prepara en la vida por lo que uno es visualmente, ¿no? Uno se tiene que preparar tanto visualmente porque la imagen es muy importante, pero también de forma intelectual. Es curioso ese mix que hiciste de carrera, pero es muy interesante porque siempre esa hibridez da una fuerza. Cosmetología, ¿por qué? Cosmetología con marketing, con comunicación.
cosmetología y porque estoy todo el tiempo frente a cámaras, entonces me cuido muchísimo la imagen y creo que van de la mano, están muy ligadas y además mis carreras son carreras que me apasionan y siento que cuando uno entrega algo hacia el otro, a mí por lo menos me gratifica como persona, ¿no? Definitivamente. Te pido un consejo como cosmetóloga. Con el maquillaje después de la tele, ¿qué hay que hacer? Pues yo me dormí con el maquillaje puesto. No, qué horror. No, un horror, ¿no? Ya sé que, ¿Qué? un horror, mira, no sabes la cantidad no sabes la cantidad de hombres que tengo, hasta el Kun Agüero, atiendo muchísimas celebridades. ¿Y? Pero, a ver, no, hay que desmaquillarse siempre. ¿Por qué? Porque te tapona los poros, o sea, no Ah. deja respirar la piel eso. Entonces, esas células ayudan a que el envejecimiento sea más prematuro. ¿Y el Kun Agüero qué onda con el maquillaje? ¿De dónde lo tenés ahí? Ay, los atiendo a todos, a el Kun Agüero, a Yanina La Torre, a Majo Martino, a Zulemita Menem. No te puedo creer. Pasan ahí por Miami y vos estás ahí. ¿Y el Kun qué dice? No Y me... somos argentinos, estamos Somos en todos argentinos. lados, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Y Janina, que es amiga mía, qué dice? ¿Te trata bien? Sí. Es un amor, Es Janina, fantástica. sí, es un amor, Sí. es fantástica. Como siempre digo, a ver, yo con Janina hablo mucho del tema de la fama y el prestigio, ¿no? Sí. La fama es efímera, la fama la puede tener cualquier persona, o sea, pueden ser 10 minutos de tu fama, pero el prestigio se construye a lo largo de la vida, o sea, ¿qué querés, 10 minutos de fama o una vida que perdure por tu prestigio? Me parece que uno tiene que empezar por el prestigio, ¿no? Es Pero así. bueno, Es van, así. Qué bueno. Escuchame una cosa. Volver a la Argentina ni se te ocurre. Te está yendo muy Mi bien corazón ahí. siempre está en Argentina. Ah, Mi corazón siempre está en Argentina. Yo creo que, a ver, a lo que me fui tiene que ver con que sentí que tenía un poco un techo en Argentina y mi cielo estaba en otro lado, que me gusta esto del desafío, los desafíos de forma permanente, ¿no? Así como, no sé si has leído una nota que salió en La Nación, yo soy hija de panaderos y yo no dejo de sí, ser panadera sí, por eso, contame, es ¿entendés? cuarta generación, ¿no? ¿Cuarta generación de panaderos? ¿Cómo Cuarta empezó eso? generación de panaderos. ¿Cómo empezó eso de los panaderos en Argentina? ¿Venía de Italia? ¿Cómo era el tema? Venían de Italia, mis bisabuelos escaparon de la guerra y bueno, sí, estuvieron en Rosario. De hecho, mi bisabuelo era del Centro de Panaderos de Rosario, creador. Sí. Y bueno, siempre estuve rodeado de ellos, de la cultura del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Mi papá se levanta a las 5 de la mañana con 72 años. ¿Ahora? Y entonces, sí, sí, todavía lo sigue haciendo. Vos te estás levantando a la misma Creo hora que tu viejo, ¿eh? O sea que la cultura del sacrificio sigue. Por eso digo que tiene que ver con que yo no voy a dejar de ser quien soy. Uno tiene que seguir siendo quien es, nada más que es una visión un poco más ecléptica, ¿no? Me han pasado cosas y he sumado cosas a mi vida. Bueno, en Rosario hay una comunidad italiana muy importante, sí, muy Muy, relevante. Muy relevante. ¿Y vos sí. sabés algo del arte de la panadería, que es un tremendo Nada. esfuerzo? Nada. ¿Y en tu familia, tu hijo, qué te dice? Ay, nada, se mata de Nada. risa, pobre. La verdad que es lo que más se extraña cuando uno está. Esas son las cosas que uno a veces uno no cuenta, ¿no? Pero realmente lo que más se extraña son tus padres, son tus hermanos, son tus sobrinos que crecen, que las distancias son fuertes. Pero bueno, es también el sacrificio que uno tiene que hacer por seguir sus sueños, ¿no? ¿Y cómo es un día tuyo? Ahora, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hora es en Miami ahora? Acá son las No. 16:32. Y nosotros tenemos una hora menos, son las 3:30 de la tarde. No, hoy tengo que grabar todo el día, por suerte. Sí, tengo Gra- varias grabaciones de los 3 programas. ¿Vas grabada? ¿Vivo haces también? Sí, sí, grabamos, por ejemplo, en restaurantes, grabamos en casas de lujo. Ese es el concepto que ahora me toca a mí para Teis Sport Internacional. Un poco lo que es el estilo de vida de Miami, ¿no? Mostramos un poco, porque gusta ver, es como que a través de uno las personas viajan. Entonces, bueno, le mostramos un poquito de lo que es Por supuesto. Miami, de los precios también, que siempre Sí, claro, preguntan. obviamente. Desde acá te podemos ver por dónde. Desde acá me pueden ver Por las Dudas, que es un canal o sea, en realidad son 2 programas de televisión, Por las Dudas y Negocios y Placer, que están en X-Time, Cineclick y Prime Time. Eso se distribuye en 240 señales en Latinoamérica, en muchísimos canales, no Impresionante. sé decirte bien, 240. Y si no, en Teis Sport Internacional los sábados a las 8:30. Espectacular, Antonella.
La verdad que un ejemplo de lo que Gracias. nosotros llamamos posnormalidad. Muchísimas gracias por estar en esta pantalla y con nosotros, ¿eh? Gracias y suerte. Gracias. Y como siempre digo, mi mensaje es decirle que donde está su corazón está su tesoro. O sea, que siempre sigan lo que realmente los apasiona, que la plata, lo material es añadidura. Que busquen la satisfacción a nivel personal, que la vida es una, la vida es larga, pero no tanto. Estoy profundamente de acuerdo. Gracias por tu mensaje, Antonella. Muchísimas gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Lunes a viernes, de 17 a 19. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Seguimos en la posnormalidad. Nos escuchás en nuestra señal de radio también. Esto va por muchos caminos. Hoy estamos a full y sólidos allí en la radio. Y vamos avanzando y trabajando en todo el resto de las redes. Partir, ¿no? Partir a buscar un nuevo horizonte. La pregunta que yo te hago y que me hago también es, ¿dónde está la patria? ¿La patria existe? ¿O la patria está...? Es una pregunta. ¿No se puede pensar? Sí, se puede pensar. Creo que alguna vez dije esto, ¿no? El historiador norteamericano, pero no solo él, habla de la invención de la Argentina. Es una invención, cuidado, las invenciones existen, las invenciones funcionan, ¿no? Esto es un control de aire acondicionado, alguien lo inventó, existe. Pero lo que determina la invención es que no hay nadie que sea dueño, por ejemplo, de la patria. ¿Quién es el dueño de la patria? Además, ¿cuándo se inventa la patria? Se inventa todo el tiempo, día a día, se inventa y se reinventa. Eso es, digamos, el concepto de suelo, de tierra que te sustenta, no es exactamente la patria. Eso se modifica a lo largo del tiempo. Yugoslavia era un país, hoy son 5 países, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El mapamundi es algo que es dinámico y que cambia. Ahora, lo que sí es cierto es que hay invenciones que favorecen tu desarrollo, ¿no? Reglas de juego, bueno, constituciones, cultura política, etcétera, y otras que lo desfavorecen. Grandes inmigraciones que tuvieron en la Argentina tuvieron que ver con condiciones desfavorables en otras latitudes, que fueron favorables aquí en un momento. De pronto se vuelven desfavorables aquí y hay nuevas migraciones. El fenómeno de la migración humana es muy profundo, ¿no? ¿Vieron las aves esas que migran? Las aves, las ballenas, que hacen miles de kilómetros y van de un sitio a otro hacia donde el clima las acompaña. O los salmones que van contra la corriente para ir a desovar corriente arriba y lo que atraviesan son acechanzas diversas, de que se los coman los osos hasta morir exhaustos. Es la vida que persiste. La vida que persiste es una metáfora de la vida esa. En un ir contra la corriente, de manera ascendente, para llegar y poder, bueno, en ese caso, desovar y para que los salmónidos sigan viviendo, ¿no? Hay una fuerza, los filósofos franceses dicen un élan vital, una fuerza vital, una potencia que contra todo y contra todo pronóstico muchas veces insiste, resiste, persevera, continúa, porque la vida continúa. Mira, yo cuando empecé la pandemia, no sé cómo la viviste vos, cuando empezó la pandemia, yo tenía una convicción y tuve pérdidas, tuve pérdidas cercanas en la pandemia, ¿no? Tuve sufrimiento. Pero lo que uno sí podía decir es, bueno, pero la vida continuará. La vida en general, bueno, va a haber, muchos van a caer, pero la vida continuará. La vida continuará, la vida continuó después de la Segunda Guerra Mundial, murieron por lo menos 54 millones de personas. Uno podría decir, si la vida continuará, menos para esos 54 millones de personas. No, la muerte está presente, las personas mueren, morimos. Pero la vida humana tiene una fuerza tal que a pesar de, incluso de las pestes naturales, resiste. Y en el caso de lo humano, justamente,
a esto quería llegar. En el caso de lo propiamente humano, no solamente resiste, sino que subsiste en base a invenciones, a descubrimientos. Eso es lo humano. Y ahí hay una diferencia con el mundo animal muy fuerte. Yo tengo... Mi gato no inventó nada, el gato. Yo tampoco, pero mis congéneres inventaron muchas cosas, ¿no? Tantísimas, desde las vacunas contra la pandemia, hasta el celular, hasta internet, hasta antes la imprenta, o los instrumentos de escritura. ¿Sabes cómo empezó la escritura? Te quiero contar esto porque es posnormal. La escritura empezó con incisiones en las primero en arcilla y también en piedras. Empezaron en piedras para hacer unas contabilidades. ¿Cuántas vacas tengo? Entonces, con unos instrumentos punzantes se marcaban, no sé, 10 palitos, 10 vacas. Esa contabilidad, esa numerología originaria, es el origen de la escritura. La palabra escritura viene del lenguajes antiquísimos. Kier es el origen. Kier significa arañazo. Un arañazo sobre la que se inscribe lo que se escribe. Se inscribe, se talló primero en piedra, después en tabletas de arcilla, y después llega a los pergaminos, y después alguien, aquí y allá, diversas personas inventan, estructuran, elucubran instrumentos de escritura, plumas, etc. Y con ello se inventa el arte de la caligrafía, ¿no? La caligrafía es el arte de escribir con instrumentos, grafos que son bellos. La caligrafía islámica, por ejemplo, es bellísima. ¿Por qué? Porque Alá no tiene representación visual y entonces lo que se representa en todo caso, es el grafo de la palabra, la letra, la belleza de la caligrafía islámica. La caligrafía china lo mismo. Escribir es ensayar el arte de la escritura, es literalmente un arte, que en algún sentido la comunicación, ¿no? la comunicación la comunicación tecnovirtual desarma y deshace. Me contaban que en la escuela es muy difícil que los chicos escriban con los instrumentos de escritura tradicionales, por supuesto que manejan el celular volando, pero hay algo que va quedando atrás, que es esa presión mínima de la mano, una presión mínima de la mano para escribir tu nombre, empezás a escribir mamá, papá, etc. Pero es por presión mínima, hay muchos estudios sobre eso. Entendemos un sistema muy complejo de la motricidad fina para, fíjate vos qué raro, para que lo que digas tenga un sentido, para que lo que escribas tenga un sentido. En este libro que me acabo de comprar, que se llama Cómo la puntuación cambió la historia, se afirma: en el principio no fue el verbo. En el principio fue el verbo es una afirmación del Evangelio según San Juan. En el principio fue el verbo. Yo creo que tiene que ver, que tiene razón el Evangelio según San Juan. En el principio de lo humano fue la palabra. La palabra nos hace humanos. La palabra oral, la palabra escrita. Eso es el principio. Antes, el rugido, la exclamación, ya la onomatopeya, que es imitar un sonido, es una evolución. El sonido es puramente animal, el sonido sin sentido. Pero la palabra que denota y que connota es puramente humana. Hay que aprender a denotar, hay que aprender a connotar, y denotemos y connotemos el concepto de posnormalidad, ¿no? Connotemos posnormalidad. ¿Cuántas cosas significa? Significa evolucionar. No es que uno es evolucionado, ¿no? Yo digo, lo posnormal es salir de un statu quo e ingresar a otro novedoso. Esa evolución es la connotación de posnormalidad. Posnormalidad, encontrar siempre lo post. Yo digo, lo postmoral, no la moral tradicional, el mandato tradicional, que uno no sabe bien de dónde viene y por qué viene, sino lo postmoral. ¿Esto significa excluir la moral? No. Encontrar una vuelta hacia una moral post, es decir,
más allá de los mandatos elementales, infantiles, que uno debe obedecer. Lo postnormal es no obedecer, pero no desobedecer solamente en función de unos caprichos y de yo hago lo que quiero, de un individualismo a ultranza. No, es desobedecer el mandato general que te dice cómo hay que ser. No, hay una posibilidad extraordinaria que es la de la libertad que tiene el ser humano, que es la de decir que no obedecer. Esa desobediencia profunda, pero no destructiva, constructiva, es lo que nosotros llamamos posnormalidad. Y allí vamos. En Twitch, Neuramedia.